Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos a este podcast de nuevo. Aquí es su conductor Pinzón y como siempre el Colorado. Rich está haciéndose famoso, así que por hoy no nos va a acompañar, pero esperemos que en su fama no nos olvide y venga de vez en cuando. No, no, mentira. Ya de volver está ocupado hoy, pero manda saludos. El día de hoy vamos a tener un capítulo un poco más serio, de cierta forma. La verdad que este mes hemos estado bastante serios tocando temas serios, eh, que- intentando quitarnos esa reputación de que no somos tan serios, aunque en realidad creo que vamos a tener momentos y momentos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es bastante urgente hablar porque se alargó un poco más de lo que nosotros creíamos porque empezó con una reforma tributaria en las protestas en Colombia y avanzó a algo mucho más fuerte y viendo cómo ha pasado desde el 2019 como distintos países de Latinoamérica como Chile, como Perú, como Ecuador y ahora Colombia están pasando por casi las mismas características tanto económicas como sociales que han derivado en protestas a sus gobiernos y para eso hemos traído a nuestra querida Caro, que ya estuvo acá en el capítulo del aborto hace ya comienzos del año, cuando habló de la experiencia de cómo fue el aborto en Argentina, la legalización del aborto. Y también hizo la semana pasada un video para explicarnos rápidamente qué estaba pasando en Colombia. Y hoy hemos querido traerle de nuevo para que nos hable un poco más de profundidad de todo lo que está pasando, porque creo que viendo cómo está la situación de Ecuador, creo que vamos a ver que probablemente los próximos años variables muy, muy parecidas y hay que prepararnos, o sea, para que cuando llegue mayo del 2025, digamos, con Barjavi, les dijimos, pero no nos hacen caso. Aquí hacemos Nostradamus y nadie nos hace caso. Pero bueno, así es la vida. Así que bienvenida, Caro. Como ya sabes, ya te hemos presentado, pero si quieres volver a hacer esa introducción, todo tuyo. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí volver a estar aquí en Bad Habits. Y bueno, ahora nos toca un tema que es un poquito complejo, pero igual me encanta poder participar y tener todas estas charlas súper constructivas y aunque son tragiquísimas, son bastante divertidas porque nos dan mucho material. Así que bueno, gracias por la invitación. Excelente. Y bueno, como mencionaba el Pinzón, esta semana ha sido un poco agitada. Es como que, bueno, en Ecuador estábamos bromeando que estamos volviendo a los 90 por cómo terminó la pelea de la Asamblea el otro día. Tenemos los conflictos de Medio Oriente otra vez amenazando. Bueno, vivimos amenazados con este tema. Esperemos que se llegue en algún punto a alguna tregua, pero ese es otro tema complejo que no vamos a tratar hoy. Porque vamos a tratar algo que, como ya dijo Pinzón, nos corresponde mucho más. Nosotros estamos a puertas de un nuevo gobierno, un gobierno que se ha mostrado muy, ¿cómo explicar esto? Se ha mostrado muy abierto a las relaciones con Colombia y principalmente con Iván Duque, eh, y también con Uribe, o sea, ha sido como que una relación un poco ahí de agradecimientos y manitos calientes entre Lazo, Uribe y Duque. Entonces, este tema creo que hay que tratar de diferentes aspectos. El primero es, no queremos generalizar con que el gobierno de Guillermo Lazo vaya a ser un copy-paste de Bolsonaro o de Iván Duque por el simple hecho de que se esté llevando con ellos, pero también podemos lanzar un warning desde este espacio de qué puede llegar a suceder y cómo son las perspectivas que se están manejando. En Colombia se han aplastado los derechos humanos las últimas semanas y realmente los discursos, por así decirlo, los discursos políticos que manejan desde acá han sido bueno, han sido realmente paupérrimos. Pero creo que antes de entrar en ese punto, eh, quisiera tener una vez más, ya nuestros oyentes tal vez ya lo hayan escuchado, pero creo que es importante tener una vez más un background de lo que sucedió, cómo llegamos a este punto, cómo llegó Colombia a este punto
Y bueno, eso prácticamente. Bueno, para comenzar, creo que es súper útil lo que mencionaste, José, acerca de la reforma tributaria, que es una parte fundamental y es una parte central del inicio de toda esta revuelta y del inicio de toda de todo el problema que Colombia se está enfrentando. Creo que esto también ya lo había mencionado un poco en el resumen ejecutivo que bueno, tuvimos antes y que creo que ya se publicó, pero creo que también es importante resaltarlo y marcarlo, y es el tema de que, bueno, estos problemas no son problemas que vienen desde hace poco, ni son problemas que estallaron a partir de la reforma tributaria, ni su presentación en el Congreso, ni son problemas que son del 2020, ni siquiera, ni de las protestas que se dieron y que se levantaron durante la mitad de la pandemia, ni siquiera son problemas que vienen desde el 2019, son problemas estructurales, son problemas de larga data, son problemas que vienen aquejando a Colombia como país desde hace décadas. Colombia tiene una historia muy particular dentro del continente. Colombia es un país marcado por la guerra como ningún otro país. Colombia es un país marcado por la violencia como creo que ningún otro país en la región. Colombia es un país azotado por el narcotráfico, por la corrupción y por diferentes bandas criminales, por diferentes fenómenos sociales y diferentes dinámicas que funcionan y que operan dentro de una sociedad tremendamente desigual. Entonces, un poco la irrupción de todos los eventos de ahora, de este mes, desde hace ya casi 15 días, es solamente es como la gota que derramó el vaso. O sea, ya tenemos una sociedad cansada, tenemos a la gente que no aguanta más, tenemos un descontento creciente, tenemos una pérdida de la institucionalidad, de la confianza en las instituciones, de un debilitamiento estatal, tenemos un Estado endeble que no llega a los territorios, que no ejerce la soberanía de una manera óptima, tenemos como un montón de cosas que se conjugaron ahora en el primer día que se llamó al paro, que fue el 15. No, perdón, no fue el 15, no me acuerdo exactamente, pero fue hace 2 semanas, el viernes. Así que bueno, se hizo un primer llamado al paro nacional en donde la idea era salir a las calles para protestar de una manera pacífica. Y aquí quiero remarcar la parte de pacífica porque realmente el protestar en Colombia es una cosa que siempre sale mal. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas supremamente violentas, supremamente represoras. Tenemos un SMAT, que es nuestra fuerza de choque y combate, que en realidad tiene carta verde para hacer prácticamente cualquier cosa. Tenemos un ejército que también puede llegar a tener unos niveles de violencia altísimos. Entonces la idea era un llamado a un paro, a una marcha nacional para quejarse en contra de la imposición de esta reforma tributaria que fue impulsada por Carrasquilla, que en ese momento era nuestro ministro de Hacienda. Carrasquilla terminó renunciando posteriormente, pero bueno, en este momento era un proyecto que estaba impulsado por una bancada del Centro Democrático, que sería el partido oficialista, que es el partido que respalda a Iván Duque, nuestro presidente. Sin embargo, el partido tiene una escisión y está dividido en dos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la coalición de Álvaro Uribe está en contra o estuvo en contra en su momento de esta reforma tributaria porque tienen muy claro el costo político que iba a implicar su posterior aprobación. Si se llegaba a aprobar, el costo político iba a ser probablemente las elecciones del próximo año. Entonces Álvaro Uribe y un sector del partido un poco se despegaron de lo que era el proyecto e Iván Duque se quedó solo defendiendo este proyecto indefendible, este proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, que iba a afectar terriblemente a la clase media colombiana que ya estaba totalmente abatida después de la pandemia, después de un decrecimiento económico durante todo el 2020. Entonces, eso, bueno, fue como la chispita cuando la gente salió a protestar ese primer viernes y se encontraron con qué, con violencia, se encontraron con represión, se encontraron con fuerzas policiales que hicieron un exceso violento de la fuerza y eso fue lo que hizo que se llamara a una segunda jornada de paro en donde, bueno, el sábado ya los eventos empezaron a escalar, toda la situación se tornó muchísimo más violenta. Eh,
Duque llamó a la militarización o emitió un decreto, perdón, de militarización de las ciudades, lo que implicó que los militares y la policía tuvieron carta verde para salir y reprimir como quisieran, cuando quisieran, sin ningún tipo de impunidad, porque después nadie se hace responsable por los crímenes y por las atrocidades y violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese segundo día, y así siguió el tercero, así siguió el cuarto. Esto culminó, por ejemplo, con que se tumbó la reforma tributaria, Carrasquilla renunció, luego asumió otro ministro casi que al tiempo, Iván Duque salió a decir en los medios que se iba a volver a planear otra reforma tributaria que fuera mucho más equilibrada, una reforma que tuviera en cuenta los puntos y las posiciones de los manifestantes, y sin embargo para la gente no era suficiente, porque de vuelta lo que se está poniendo sobre la mesa son problemas que vienen de muy atrás. Entonces, básicamente eso sería el resumen corto. Excelente. Y bueno, antes de continuar, quiero hacer, antes de darle la palabra al Pinzón, quería mencionar lo raro que es la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos. O sea, bueno, ya hablé desde el punto de vista de Ecuador, por ejemplo, con el tema de los subsidios, se está volviendo un tema un poco coyuntural ahorita, principalmente porque está subiendo bastante los precios de todo, del consumo final, como era más o menos lógico que iba a suceder hasta que se estabilice un poco. Pero me sorprende realmente la incapacidad que puede tener un gobierno de tratar de focalizar mejor cosas como impuestos, cosas como subsidios. O sea, si es que el problema de los subsidios es que tal vez hay una parte de la población que no necesita de ellos porque pertenece a un estrato social un poco más alto, digamos, bueno, se tiene ya la tecnología y se puede dar acceso a que un determinado grupo que sí lo necesite tenga acceso a los subsidios. Lo mismo pudiera suceder con los impuestos. Existen ya mecanismos un poco más tecnológicos y es bastante sorprendente la carencia, o sea, no sé, es como vivir en un siglo pasado en el oscurantismo a veces porque es como que ignoran el hecho de la existencia de tecnología de ese tipo. Ahí sí, Pinzón. Sí, y justo también recogiendo el guante del tema de cómo se ha pisoteado los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en Colombia, los datos de la ONG Temblores que hay hasta ahorita un poco más de 2.000 casos de violencia policial, que son entre ellas más de 300 de violencia física, 39 homicidios precisamente cometidos por miembros de la fuerza policial, 1.000 detenciones arbitrarias y violencia sexual. Incluso hubo el caso de que una menor de edad fue abusada por miembros de la fuerza policial y después se suicidó por eso, y ni Iván Duque ni los representantes de los militares se hicieron cargo de la situación. Entonces, así de grave cómo se han pisoteado los derechos de los colombianos que se han manifestado pacíficamente. Y justamente te quiero preguntar, claro, porque sé que tú trabajas en medios de comunicación y estás bastante enterada. em, ¿Cómo han cubierto los medios de comunicación todos los casos? Porque, por ejemplo, acá, y creo que, mejor dicho, en la mayoría de países, si están muy afines al gobierno, pues tildan que esos manifestantes son vándalos, que están ahí solo para hacer lavagos, solo para atacar, como pasó acá, cuando hubieron en octubre de 2019, a los indígenas se les acusó de ser correístas porque fueron a quemar la Contraloría. Entonces, ¿cómo han cubierto los medios colombianos todos estos casos de violencia policial, de las decisiones de Iván Duque? ¿Cómo han cubierto los medios colombianos? Bueno, esta es una pregunta buenísima. Es una de las preguntas que más me gusta, y sobre todo porque, bueno, como dijiste, yo estoy también un poco metida en todo el tema de comunicación, entonces es una cosa que sigo muy de cerca. Y esto que acabas de decir es fundamental, y es la manera en la que se pone en la agenda todo lo que está pasando, pero desde una determinada perspectiva. Entonces, en ese sentido, Colombia tiene básicamente cinco medios que son y que pertenecen, sí, pertenecen a las mismas personas. Entonces tenemos medios de comunicación absolutamente monopolizados que pertenecen a ciertos conglomerados empresariales que resultan ser de personas que de alguna u otra manera se ven afiliadas con el gobierno. Entonces, como ya se imaginarán, esto implica también la manera en la que se cubren los hechos, y esto que acabas de decir de que, por ejemplo, a los
manifestantes se los cataloga de vándalos o de personas desocupadas o de hippies tirapiedras, no es menor, porque esto implica categorizaciones y esto implica después la manera en que la información baja hacia la gente que solamente tiene acceso por X o Y razón a estos medios hegemónicos. Entonces tenemos la cobertura que se ha hecho en canales como Caracol, por ejemplo, y RCN, que serían los dos canales privados que tienen mayor alcance en el país y que llegan a la mayoría de los territorios. Entonces la cobertura que se ha hecho desde estos lugares pasa por el lugar de cubrir el vandalismo, por cubrir las estatuas que se derrumban, por cubrir los grafitis en las paredes, por cubrir las piedras que se les tiran a los buses, y en ningún momento pasa por el equiparar y hacer una balanza y de decir, bueno, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Cómo deberíamos estar cubriendo de una manera balanceada, de una manera que muestre un poco también el otro lado? Porque de ninguna manera es equiparable, ni siquiera se puede pensar, y a mí me parece hasta retorcido y perverso, pensar que se puede comparar un bus de Transmilenio que fue vandalizado con la violación de una persona que culmina en que esta persona se quite la vida. A mí no me parece equiparable de ninguna manera y que sé que hay muchos sectores de la sociedad colombiana que opinan igual, pero los medios de comunicación parecen no verlo. Entonces tenemos coberturas día tras día de solamente una cara de todo el panorama, y esto hace también que ciertos sectores de la sociedad tengan esa versión como la verdad. Sabemos que la verdad y que la objetividad son conceptos sumamente problemáticos y que no existen, que en el periodismo no se puede hablar de objetividad porque no hay tal cosa, somos seres humanos y todo lo que transmitimos tiene algo de nosotros y es subjetivo. Pero sí es cierto que yo creo que a los medios colombianos hegemónicos, repito, como los de largo alcance, se les va la mano. Entonces tenemos por ese lado coberturas alternativas y casi que quieren subvertir el orden, que está perfecto y me parece a mí espectacular que se hacen desde las redes sociales, porque es un poco la única manera en la que tiene el ciudadano de a pie de poder participar de la conversación y de poder mostrar qué es lo que está pasando en la calle, porque simplemente es coger el celular, poner Instagram, empezar a transmitir un video en vivo y mostrar cómo la policía les está tirando gases, por ejemplo. Y esto es lo que ha estado pasando durante todas estas protestas. Tenemos ciudadanos, ciudadanas que simplemente comienzan a transmitir y a poner en Twitter y a poner en redes sociales, haciendo coberturas casi que espontáneas de lo que está pasando. Y a eso se le solapa también medios más pequeños, medios autogestionados, como por ejemplo tenemos las coberturas que han estado haciendo lo que tú decías, Mutante, la ONG Temblores, la Oreja Roja, lo que ha estado haciendo 070, que son medios mucho más pequeños y que al no tener esa problemática de la financiación, pueden mostrar un poco las cosas como están pasando sin tener que temer por qué va a pasar después. Entonces sí es remarcable y creo que hay que hacer como un aplauso y hay que quitarse el sombrero, mención honorífica a estos medios y a los ciudadanos que arriesgan absolutamente todo para poder mostrar y registrar qué es lo que está pasando, porque el registro nos queda y es parte importantísima porque se vincula con el tema de la memoria histórica y de mostrar qué es lo que está pasando, que en Colombia ha sido fundamental por también la historia compleja que tiene el país. Entonces, sí, los medios han tenido un lugar importante y no el lugar que quisiéramos que tengan, no el lugar que la ciudadanía espera que tengan, pero un lugar importante de igual manera. Es muy importante eso que dicen de los medios hegemónicos porque también suelen ser esos medios los que específicamente proyectan una imagen internacionalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que más se ve, porque sabes que Caracol es full importante en Colombia, entonces vas a consumir las noticias de Caracol si es que eres un ecuatoriano y sobre todo si es que tienes cierto estatus social, ¿no? Entonces ahí tú ves eso y piensas que esa es la realidad y no simpatizas con lo que verdaderamente está pasando. Y eso pasa mucho internacionalmente y yo creo que por eso es que muchas veces por ejemplo, en el caso de personas con las que nosotros interactuamos día a día acá en Ecuador y les contamos sobre esta situación, te dicen, ah, pero no, es que en el Caracol dicen esto de que ellos están solo desocupados y tirando piedras, pero es que en realidad, desgraciadamente, por ejemplo, las generaciones mayores a nosotros no tienen acceso a nosotros como serían redes sociales como Instagram o Twitter, en las que ahí se muestra ya desde hace muchos años otra realidad que los medios hegemónicos no utilizan. Pero también quiero mencionar que es muy importante que incluso, aunque muchos
de lo que se llama el periodismo ciudadano se ha intentado dar en redes sociales, han habido muchísimas acusaciones de que el gobierno de Iván Duque ha intentado censurar esas, esas, eh, digamos, esos intentos de demostrarle al mundo lo que está sucediendo, ¿no? Y han habido muchas de esas denuncias. Entonces, que tal vez podías elaborar de ese sentido de que si verdaderamente ha habido una censura y cómo se ha dado en los medios de redes sociales. Sí, es verdad, esto no es un mito, se han dado y se han registrado casos de censura, al menos por parte de Instagram. Yo creo que acá también hay que mencionar que de pronto esta censura no es intencional, no es algo que uno dice, bueno, Mark Zuckerberg está conspirando con el gobierno de Iván Duque o tenemos, no sé, teorías conspirativas de cómo el poder y, no sé, tenemos a la gente de ISIS y tenemos a como, no. Creo que es también importante mencionar que las cosas que se filman y las cosas que están pasando en redes sociales tienen una carga de violencia importante. Hemos visto cómo muere gente en la cámara, hemos visto los manifestantes teniendo que correr porque les están tirando gases y les están tirando balas de goma y en algunos momentos hasta les están disparando con balas reales. Entonces, en el momento en que eso se sube a las redes sociales, se censura por la misma lógica del algoritmo, porque esto de alguna manera infringe las condiciones de uso de la plataforma. Hasta ahí todo bien. El tema es que se empiezan a quitar los videos de información importante, se empiezan a quitar los videos en donde se están mencionando lugares de concentración para las marchas, se están quitando los videos en donde se habla de cuántos heridos tuvimos, de cuántos muertos tuvimos, de cuántas violaciones de derechos humanos tuvimos. Y ahí sí hay un problema. El problema también recae porque tenemos una lógica sí, de un algoritmo que es creado por personas. Entonces, esto no son solamente máquinas que están censurando a gente, sino tenemos una lógica subjetiva y macabra que está operando atrás y que decide qué puede verse y qué no. Entonces, aquí también volvemos un poco a las dinámicas de poder. ¿Quién tiene la autoridad para decir qué se puede ver y quién tiene la autoridad para decir qué no? ¿Qué logra pasar el filtro y qué no? Entonces tenemos, por ejemplo, varios activistas dentro de Instagram que estaban haciendo guías y manuales para mostrarle a la gente cómo saltarse el algoritmo. Entonces me acuerdo uno en particular que era una chica que salía bailando con corazoncitos y tenía una canción de Justin Bieber en el fondo. Entonces les decía como a las otras personas, bueno, si ustedes van a subir videos de esto, asegúrense que lo hagan con un filtro lindo, porque al algoritmo de Instagram le gustan los filtros lindos, háganlo con una canción de moda, porque también el algoritmo privilegia siempre y muestra los videos que tienen canciones, intenten no poner texto que se relacione como a violencia, bueno, y así un montón de indicaciones, porque a pesar de todo, y esto se relaciona mucho con lo que dice Michel Desertot en un texto en el que habla como de las maneras en que la gente se apropia de la tecnología y de las cosas y encuentra la manera de saltarse la barrera y de saltarse la regla. Entonces, en la invención de lo cotidiano, este autor menciona eso, que la gente siempre, a pesar de que se ponga una barrera, que en este caso es la de Instagram, la del algoritmo, que hace que no se puedan ver escenas de violencia, que no se pueda mostrar qué es lo que está pasando, que hasta cierto punto tiene sentido y está perfecto que no se muestre como una persona muere en cámara, porque también puede herir sensibilidades y no es correcto con la familia, si es que la familia de la persona no autorizó a que se muestre. También opera otra lógica, pero es cierto que hay cosas que sí deberían salir y deberían mostrarse. Y en este sentido, la gente está haciendo un muy buen trabajo saltándose la lógica del algoritmo, saltándose la lógica de cómo funciona la restricción para poder mostrar de alguna manera qué es lo que está pasando. Y esto, bueno, por ahora sabemos que está pasando en Instagram. Twitter por ahora no ha censurado y Twitter también ha sido un canal importantísimo para mostrar qué es lo que está pasando. Pero sí, ahí un poco las redes sociales juegan y tienen como ese doble rol. Son, pueden ser una gran herramienta, pero al mismo tiempo pueden ser un gran obstáculo. Antes de que José haga su pregunta, es más importante rápidamente decir que en general cuando las personas creo que no ven que los medios de comunicación intentan, o sea, distorsionar la realidad, creo que lo más lógico es que sean que busquen una manera de demostrar su pedazo de verdad, como ellos la miran. Entonces, creo que siempre va a ser importante que tengamos digamos, esa otra herramienta para poder mostrar otro tipo de verdades, porque siempre hay que tener las dos caras de la moneda. A veces, como dice este famoso dicho que enseñan en periodismo, que
Uno no tiene que preguntar si está lloviendo, sino tiene que salir a la ventana a ver con tus propios ojos si está lloviendo. Entonces, ahora sí, José, puedes continuar. O sea, lo primero que quería hablar era de este tema de Facebook, que se ha vuelto bastante raro, la verdad. O sea, yo he visto cómo censura imágenes hasta que hablan de temas de desigualdad, hasta ese punto han llegado. Y lo que es bastante curioso y hasta yo diría un poco, no sé, como que esos ajustes al algoritmo están medio raros. Yo quería retomar un poco la idea de las instituciones, porque tú mencionabas que son instituciones débiles. Creo que es algo que caracteriza de las cosas que tenemos en común los países de la región, está ese puntualmente. Casi siempre es porque nosotros vamos históricamente acarreando ciertos problemas y también vamos, o sea, las instituciones van perdiendo credibilidad por diversas razones. ¿Tú cuál crees que es el contexto en el cual las instituciones se fueron debilitando y perdieron credibilidad frente a la población? Bueno, es una excelente pregunta y creo que si la fuésemos a responder en su totalidad, sería para una tesis doctoral. Es una gran pregunta. Pero bueno, yo creo que también por la historia sí, y las dinámicas de conformación de nuestros países en Latinoamérica, se gestaron relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones culturales, relaciones de dinámicas de género muy desiguales. Entonces tenemos países que desde el inicio, o sea, desde el punto cero, fueron países constituidos con una base de desigualdad tremenda. El caso de Colombia es un caso no particular porque de vuelta se replica como en muchos países de la región, pero es un caso en donde siempre hubo desigualdades por ejemplo, y relacionadas con los territorios y con la tierra. La tierra ha sido un componente fundamental para la historia de Colombia. Entonces, desde el inicio tenemos divisiones entre clases, por ejemplo, los terratenientes que tenían todos los territorios y luego la gente que no. Tenemos gente que son los dueños de los medios de producción, esto es re marxista, pero un poco sí, y luego tenemos gente que está trabajando para esas personas. Entonces, desde el inicio y desde la conformación de Colombia como una república, a pesar de que existía todos estos valores de corte liberal, de valores que venían y se plasmaron en nuestra constitución directamente traídos, no sé, de Francia, por ejemplo, o de la constitución de Virginia de Estados Unidos, esto no pasó. Entonces, desde el inicio tenemos como rupturas que hicieron que el Estado de partida, de cero, fuese un Estado fallido. Colombia es como el Estado que quiso ser y no lo logró. Y a esto, bueno, hay que sumarle también el ciclo de violencias que nos ha caracterizado, el partidismo que arrancó en la época de la violencia, en donde teníamos dos partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que se pelearon a muerte en el Bogotazo cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Por allá en el 40 tenemos la conformación del Frente Militar, que fue la conformación de una dictadura de facto, tenemos la conformación del Frente Nacional, tenemos después de esto toda la época de violencia, la conformación en los 60 de diferentes guerrillas, como fueron por ejemplo las FARC, el ELN, el M-19. Tenemos después todo un ciclo de violencia traída por el narcotráfico, tenemos ciclos de violencia traídos por bandas criminales más pequeñas. O sea, yo podría estar aquí haciendo una lista eterna y gigante para decir que desde el inicio el Estado en Colombia ha estado ausente. Y una cosa importante, y esto es como teoría política, yo creo que básica, y es que cuando el Estado no está presente en ciertos lugares, tiene que haber algún otro actor que empiece a ocupar ese lugar y que llene ese espacio y ese vacío que deja un Estado que no está. Y en el caso de Colombia, ese vacío en los diferentes territorios y en los diferentes lugares fue llenado por grupos armados, por guerrillas, fue llenado por el narcotráfico, fue llenado por cualquier otra persona, por caudillos, por paramilitares. El Estado ausente da pie a que cualquier otro actor pueda entrar y pueda ejercer poder de manera indiscriminada en ese lugar. Entonces, acá desde el inicio tenemos un Estado que, a pesar de que no puede estar, tampoco le interesa estar. Y esto se pudo ver a lo largo de todo el conflicto armado, se puede ver relatado en los
informes de la Comisión de Memoria, se puede ver relatado en los distintos informes de la Justicia Especial para la Paz que se conformó después de la firma del acuerdo de paz. O sea, es histórico y esto es un hecho, o sea, ni siquiera es una opinión. En Colombia el Estado no está presente y donde no hay un Estado hay un debilitamiento claro de las instituciones, hay un vacío que luego pasa a ser llenado por otros actores que en el caso de Colombia son actores inadecuados que tampoco pueden llegar a satisfacer las necesidades de las poblaciones. Entonces tenemos territorios supremamente abandonados, territorios en donde no hay acceso a los servicios públicos básicos, en donde no hay garantías de absolutamente nada. Tenemos pueblos y territorios absolutamente abandonados y dejados a la desidia del Estado. Entonces, bueno, todo eso se conjuga de vuelta y vuelven a surgir todos esos malestares, todas esas inconformidades, que son algunas de las cosas por las que se está reclamando también en el paro que estamos viviendo ahora. Es muy curioso porque me recuerdan déjà vu, creo que cualquiera se podría ser identificado, ya seas peruano, seas paraguayo, seas uruguayo, seas argentino, o sea, de cualquier parte de Latinoamérica, puedes sentirse identificado con todas esas palabras. Yo creo que con tal vez las excepciones, por ejemplo, Allende en Chile con sus defectos y virtudes, o Perón en Argentina, o Correa acá, em, yo creo que la solución en realidad sería que alguien construye una máquina del tiempo, le detenga a Simón Bolívar de liberar todo esto y ponga a Tupac Amaru a ser el libertador, o por último que Colón se equivoque en la ruta y acabe en las Indias mismo y no pase por acá. Yo creo que eso hubiera sido la solución en Latinoamérica. Así que si Los algún mundos físico nos está utópicos. oyendo, Sí, 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 me encantan todas estas ficciones y cosas utópicas, son muy divertidas de pensar en estos momentos en el que el mundo entero colapsa. y así es. Y justo hablando de Correa y Perón, ha habido una figura en Colombia que pudo representar ese momento en el que no parecía un Estado ausente, eh, o porque sabemos los protagonistas de los últimos años que han sido Uribe, ha sido Santos, ha sido las FARC, todos los carteles de drogas en los años 80 y 90. Entonces, ¿hubo algún protagonista dentro de la historia de Colombia que pudo ser ese Allende, pudo ser ese Correa para Colombia? Sí, y justamente es el que, hay dos, pero el que acabo de mencionar es importantísimo, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un candidato que, entre comillas, era el candidato del pueblo, o sea, recae con esa etiqueta de populista que siento que muchas veces es mal usada porque populista puede ser muchas cosas, pero Jorge Eliezer Gaitán encarnó en su momento como todo el deseo de cambio de un pueblo, encarnó toda la esperanza, yo creo, entre comillas, del pueblo colombiano, y como que por primera vez casi que pudimos tocar el cambio y pudimos tocar el nirvana con los dedos y no se logró. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, brutalmente asesinado en Bogotá, que fue lo que se llamó el Bogotazo, que dio inicio a la época de la violencia en Colombia. Y luego tenemos también a Galán. Galán fue asesinado y bueno, se dice que lo mandó a matar Pablo Escobar, que también era un candidato que muy seguramente iba a ganar la presidencia de Colombia y no pasó, claramente terminó con 2 metros de tierra arriba de la cabeza. Pero sí, hemos tenido esos momentos con líderes brillantes, sean de izquierda o sean de derecha, que han liderado el país. Y creo que la experiencia latinoamericana nos muestra un poco que somos un continente de caudillos. Nos gustan las personalidades fuertes, nos gustan los líderes mesiánicos que vienen con ideas transformadoras y que siempre quieren ser la ruptura y que quieren hacer la refundación de la patria. Siempre pasa y es muy común a toda la experiencia latinoamericana. Vayan al psicólogo, básicamente, para en conceptos más simples, vayamos al psicólogo para que no sigamos buscando este tipo de líderes. Necesitamos a Freud acá en una terapia conjunta comunal. Sí, va a ser una terapia muy larga y literalmente creo que es como que cada cierto tiempo nos vienen, nos aplican una terapia de shock, luego vienen, nos aplican una terapia de shock con otras técnicas y simplemente no podemos salir de este círculo. Todavía no completamos ni siquiera la mitad de la terapia, creo. Pero es que es demasiado curioso cómo podemos justamente vernos en, no diría en un espejo porque
vamos, las dinámicas de todos los países son completamente diferentes. Por eso, yo me acuerdo en las elecciones de Ecuador cuando decían, vamos a hacer Venezuela si gana tal candidato, era como que, bueno, las dinámicas que existen per se son infinitamente distintas, pero dentro de estas dinámicas tan diferentes, existen estos paralelismos que creo que vamos a encontrar siempre como hermanos, que es como esos paralelismos de hermandad que tenemos. Y, pero me gustó esa idea de ese discurso un poco de utópico, distópico. Nosotros ahorita vivimos en una distopía bastante abstracta. Creo que todavía nos cuesta aceptar que existimos dentro de ella. No sé, ¿cómo pudieran repensar realmente por un segundo, así como que cómo pudieran repensar todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 años? O sea, ¿creen que Latinoamérica aprendió algo? ¿Aprendimos algo? ¿Los políticos aprendieron algo? El no no es una respuesta válida, ya, ya vi la intención. Quiero que desarrollen Rápidamente más. te va a decir que Chile empezó todas sus protestas por la subida del pasaje del metro y después empezaron a protestar por otras cosas. En Ecuador fue los combustibles y empezaron a protestar por otras cosas. En Perú fue todo el se lió con los presidentes y protestaron y ahora Colombia. Y eso se ha dado mucho, creo que en resultado de elecciones, ¿no? Aquí en Ecuador, por ejemplo, el voto nulo tuvo una gran aceptación y esto es consecuencia directa de lo que pasó en las protestas. En Chile, la aprobación para reformar la Constitución es una respuesta directa a eso. Que en Perú esté ganando un candidato de izquierda frente a un, a un candidato de derecha es una respuesta. Y a mí me gustaría, en caso, preguntarle a Caro que si cree que, porque como ya dijo, de aquí a un año hay elecciones en Colombia, ¿qué, qué va a pasar? ¿Van a buscar un candidato de izquierda, un populista? O van a, no sé si es que, si es que Duque va a volver a lanzarse, no creo que vaya a tener la credibilidad para eso. Entonces, ya es la pregunta para Karen, en realidad, ¿qué va a pasar con Colombia de aquí a un año? Uf, es una excelente pregunta. Quisiera tener la bolita de cristal para poder decirles esto es lo que va a pasar y este es el candidato que va a ganar, pero no, es la pregunta que yo creo nos estamos haciendo todos en este momento. Estamos planteándonos qué es lo que va a pasar si estas protestas de alguna manera van a hacer que la tendencia de voto gire un poco hacia la izquierda, teniendo en cuenta que Colombia es un país que históricamente ha tenido candidatos de derecha. Es un país sumamente conservador, es un país sumamente religioso, que también se replica un poco como en Ecuador, o sea, mismas dinámicas. Pero bueno, yo creo que esta vez y la intensidad que ha tenido este paro nos ha mostrado que de verdad ahora sí el descontento es evidente y la gente ya está mamada, como decimos nosotros, ya están cansados, ya esto no da para más y yo creo que de cierta manera este descontento que estamos viendo ahora se va a traducir en las elecciones del próximo año. Luego tenemos el tema y el problema todavía más complicado y es que estamos pensando y nos hierve la cabeza y nos sale humo de pensar, bueno, ¿y quiénes van a ser los candidatos que efectivamente vamos a tener en esas elecciones? ¿Y quiénes van a ser estos refundadores, refundadoras de la patria? Porque por ahora en el panorama pintan tres gatos locos y tres personas que son de la política antigua, personas que tienen un recorrido político muy largo, personas que hacen parte de los partidos tradicionales e históricos. Entonces, tampoco es que hay candidatos o candidatas que se presenten como un frente renovador, que muestren la intención de recoger y recolectar todas estas peticiones del paro, todos estos descontentos, de hacer como un moñito y decir, bueno, listo, esta va a ser mi bandera política y esto va a ser lo que yo voy a poner en la campaña y esto va a ser la bandera, entonces voten por mí. Eso no pasa. Tenemos políticos que de larga data que quieren continuar haciendo lo mismo, muy probablemente, o que en este momento están alineándose con algunas posturas del paro y están diciendo, ok, nos parece perfecto que aprueben esto de la matrícula cero, que la gente tenga acceso a X o Y derecho, pero cuando llega la hora de la hora y cuando llegamos al momento de verdad de las elecciones, todo esto se cae y esto lo sabemos todos porque lo que se dice en la campaña pocas veces llega
a efectivizarse y llega a concretarse en algo material. Entonces, no sabemos. La respuesta es que hay muchas dudas, hay pocas certezas en este momento. Sabemos que la gente sigue en la calle, que esto no va a parar por ahora, que de verdad ahora sí llegamos a un punto en donde la gente está cansada, en donde se requiere un cambio. Tenemos sectores que están reclamando la renuncia del presidente, que es una cosa loquísima y que a mí me parece como descabellada, porque si renuncia el presidente va a asumir Marta Lucía, que es la vicepresidenta, que es como el diablo encarnado para mí. Perdón si alguien que ama a Marta Lucía nos está escuchando, pero para mí Marta Lucía es la encarnación del diablo. Y luego tenemos gente que está pidiendo una asamblea constituyente de vuelta, que tampoco es la idea. Nuestra constitución del 91 es una constitución preciosa y lindísima que si tan solo se aplicara nos traería un mundo de alegría y de unicornios, pero no pasa porque no se aplica. Entonces, bueno, estamos ahí como en una encrucijada muy compleja, no sabemos qué va a pasar, no sabemos quiénes van a ser los candidatos, pero bueno, poco a poco se va perfilando gente. Tenemos a Oscar Iván Zuluaga, que yo no sé si se acuerdan, fue candidato hace un par de años, que tuvo un escándalo porque salió a la luz que las FARC estaba financiando parte de su campaña. Entonces él como que se escondió y ha estado en la sombra durante todo este tiempo para ahora revivir. Es un Voldemort, como que sale de repente y dice, bueno, estoy acá, no me fui nunca, jajaja. Ja, ja. Y ese sería, yo creo que el candidato predilecto de Uribe. Iván Duque está quemadísimo, nuestro presidente que toca la guitarra y le encanta el rock, no, yo no creo que tenga chance ni siquiera mínimo de volver a presentarse. Tenemos candidatos como los que hemos tenido siempre, Sergio Fajardo, que ahora la gente un poco está hastiada de él porque es un man que es un tibio. O sea, él no se pone ni en la izquierda ni en la derecha, para él todo puede ser, todo es relativo, y esa postura es una postura que la gente ya no soporta más, porque es un momento en el que entendimos que la política es personal y lo personal es político y que hay que involucrarse con toda y hay que tener opiniones, y acá no podemos recaer en esas críticas tibias, sino que hay que plantarse y decir, bueno, estamos acá y qué es lo que vamos a hacer, como para dónde vamos a construir con esto. Entonces hay muchos políticos que ahí se queman de base, y bueno, no sabemos qué va a pasar. Creo que este año va a ser el año en el que vamos a ir viendo la configuración de este nuevo escenario político, la cancha se va a ir marcando poco a poco y vamos a ir viendo quién se presenta y qué va pasando. Y no quiero llamar al diablo, pero ¿y qué hay con la figura de Uribe, que últimamente ha sido el que ha puesto presidentes, el que ha básicamente ha sido el que estaba manejando todo detrás de la sombra? ¿Y cómo sientes que ha cambiado en la opinión pública, especialmente de los ciudadanos, la opinión acerca de Uribe? Me encanta cómo lo invocaste. Si dices el nombre 3 veces, aparece en tu casa. Em, pero bueno, Por sí, favor, no lo hagan. no vamos a dormir hoy. Pero bueno, Uribe, sí, es básicamente el titiritero que está atrás de todo. Este man es el cerebro de la máquina, es el que está ahí todo el tiempo, craneando todo. Y yo personalmente lo odio, es un tipo que me cae muy mal. Siento que es una persona viciosa, es un tipo que tiene el corazón roto y que tiene una sed de poder impresionante, pero quiero agregar la salvedad de que reconozco que es un tipo muy inteligente, es un tipo que ha sabido permanecer en el poder durante décadas de la manera más efectiva para él y de una manera que hace que todavía tenga seguidores y que su partido sea el partido oficial, sea el partido del presidente, sea el partido que tiene una bancada amplia, amplísima en el Congreso. Entonces, Álvaro Uribe va a seguir acá durante mucho tiempo porque tiene mucha gente que lo respalda. Colombia está partida en la mitad, tiene una grieta impresionante de gente que está en contra y gente que está a favor de Uribe. Esa es la cosa que nos preguntamos cuando nos conocemos, como, hola, mucho gusto, ¿apoyas o no apoyas a Uribe? Porque es como parte ya de la identidad de todos los colombianos. ¿Suena al anticorrea o correísta? Ajá, me Es suena al discurso exactamente que la manejan misma, acá. exactamente la misma, ajá, misma dinámica tal cual. Entonces, sí, Álvaro Uribe no se va a ir a ninguna parte, o sea, este tipo va a querer aferrarse al poder como sea. Es más, en un momento en Twitter surgió como toda esta discusión, esta cosa de que Tomás Uribe, que es el hijo de Álvaro Uribe, se iba a presentar a la presidencia y bueno, era la cosa como más descabellada, como este tipo tiene cero experiencia, cómo va a llegar, pero bueno, es como para que nos demos una idea de que
él está en el panorama siempre, o sea, es omnipresente, está en todas, está participando en todos los debates, está metido en absolutamente todo. Y una cosa linda igual que encuentro y que me parece a mí como que hay que resaltar del paro, es que poco a poco muchos colombianos y colombianas se han ido dando cuenta de el verdadero carácter de este ser. Antes se presentaba a Álvaro Uribe como el salvador de la patria, como una persona que a partir de sus políticas de seguridad democrática hizo que el país fuese más seguro. Gracias a Uribe podemos ir en carro a conocer la playa, cosa que antes no se podía hacer. Gracias a Uribe ahora nuestros militares tienen un buen salario y es una alternativa de un futuro posible para los jóvenes de clases más bajas. Gracias a Uribe tal, gracias a Uribe esto, gracias a Uribe el otro, o sea, gracias a Uribe todo. Y siento que ya en el último tiempo se ha ido cayendo un poco este mito de este ser y se ha ido conociendo y se han ido mostrando como los claroscuros y se ha ido mostrando el, el detrás del telón, el detrás de escenas de toda la política y de cómo funcionó eh, al menos el tema de seguridad democrática durante su gobierno. Tenemos los falsos positivos, en donde el gobierno mató y asesinó brutalmente a jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros para poder dar cifras positivas ante, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. O sea, tenemos cosas muy perversas y muy macabras y creo que desde mi perspectiva y en mi opinión, es muy importante que la sociedad poco a poco se vaya dando cuenta. Entonces, no sé, por ejemplo, mis papás o mi mamá, que antes era uribista, ahora puedo decir con mucho orgullo que ahora es antiuribista y odia a Álvaro Uribe. Y eso es uno de mis mayores orgullos. Como que poco a poco la gente vaya cayendo en cuenta y vayan sacándose esta idealización de este hombre como un ser político divino. Es cierto, es un ser político muy inteligente, es un tipo muy estratégico, pero poco a poco se cae el mito de que es el salvador de la patria y de que es una persona que se preocupa realmente por el futuro del país. Me gustó cómo presentaste porque creo que, por ejemplo, en el caso de Correa, que ahí falló, ¿no? Que quiso hacerlo, pero creo que las personas que ha puesto para poner el poder como que le fallaron un poco. No sé si José quiere hablar ¿tiene alguna pregunta? ¿De qué? De Correa. Es que me parece interesante. Pudiéramos hacer una media hora de paralelismos entre cómo la imagen de Correa tal vez perdure, tal vez no perdure. Más o menos como es la imagen hasta cierto punto de Uribe. Y no sé, supongo que ese es un tema de, por así decirlo, no sé, un tema capaz de hasta de caudillo que sigue existiendo y seguirá existiendo. Pero es interesante lo que tú dices, cómo este paro ha ido debilitando su imagen. Y bueno, o sea, hay dos caminos que podemos tomar ahora. Tal vez uno es y hablar a breves rasgos de cómo ha sido el manejo, no sé si tú sabes cómo ha sido el manejo en términos de la pandemia por parte de Duque, porque es algo interesante cómo la mayoría de países literalmente usaban eso como un termómetro para ver si votaban o no por un presidente. Está casi, digamos, lo dado por hecho que Bolsonaro no va a ser reelecto. No sé si ni siquiera si tenga la cara para volver a lanzarse, pero algo así sucedió igual con Trump, que su manejo fue muy malo y bueno, terminó sin ser reelecto. Y la otra es tal vez hablar un poco más a fondo de la relación que existe entre Colombia y Estados Unidos en estos momentos, porque, bueno, eso creo que es un poco más extenso, pero tal vez se pudiera manejar a breves rasgos. No sé, ¿qué preferirías ya para dar Creo como un que, cierre? creo que la de la relación de Estados Unidos y Colombia da para un podcast entero, eh, distinto y aparte, porque es una cosa muy larga y muy extensa. Entonces, de pronto, yo creo que el manejo de la pandemia, que se relaciona también un poco con lo que está pasando, si les parece. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como última pregunta, creo que me dijiste el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque. Y creo que aquí, como una cosa que diría es que el manejo fue terrible, o sea, verdaderamente terrible, pero pudo haber sido peor. O sea, en realidad, en este momento, bueno, tenemos compra de vacunas, tenemos como un plan de vacunación que va a paso de tortuga, pero va. Si se compara con Ecuador, el manejo de la pandemia en Colombia ha sido mucho más efectivo.
Ahora, una cosa que hay que mencionar es que Iván Duque es cierto que es el presidente de todo el país, pero se le ha dado autonomía a cada uno de los territorios, sean los departamentos, que serían nuestras provincias, o de las ciudades, de manejar a la gente y de manejar, de hacer como todo este control biopolítico de la manera en que consideren más eficiente. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos a nuestra alcaldesa Claudia López, que ha impuesto diferentes tipos de cuarentenas, ha impuesto diferentes tipos de semáforos, que durante todo el 2020 tuvo diferentes estrategias y un control epidemiológico basado en la evidencia, basado en los datos, basado en, en las opiniones de personas expertas. Entonces, por ese lado, el manejo no fue tan malo como se esperó que fuera. Lo mismo pasó en Medellín, lo mismo ha pasado en otros distintos tipos de ciudades. Pero sin embargo, bueno, está el tema de que, y creo que pasó lo mismo y se replicó lo mismo en toda Latinoamérica y en todos los países pobres del mundo, que uno simplemente no puede poner a toda la gente en cuarentena durante meses enteros y esperar que la gente consiga dinero, que la gente pueda comer, que la gente pueda subsanar sus necesidades básicas con aire. Entonces aquí vuelve a jugar esto del Estado ausente. Tenemos un Estado que tiene a la gente encerrada en un país donde la tasa de economía informal es altísima, donde la mayoría de gente vive del rebusque, entre comillas, que es básicamente salir y ver qué plata consigues ese día para ver si vas a comer al día siguiente. Y esa es la mayoría del país. El país enfrentó situaciones muy complejas y momentos muy duros durante la pandemia y durante la cuarentena, en donde tuvimos gente que, por ejemplo, sacaba y ponía pañuelitos rojos en las ventanas, que era la manera de hacerle saber a las autoridades locales que no tenían nada para comer, que eso era el límite. Entonces tenemos un Estado que implementó un bono de acción solidaria que repartió a través de diferentes tipos de bancos tradicionales y de fintechs que surgieron y que ahora están muy de moda en el país, pero tenemos un bono que es un bono casi que simbólico, que te alcanza para comprarte una bolsa de leche y un pan. O sea, una persona no puede esperar mantener una familia con eso. Entonces aquí vuelve a jugar otra vez el descontento social, y las primeras marchas que se dieron en el 2020 fueron precisamente por eso, por un Estado que tiene a todas las personas en cuarentena, pero que no lo puede sostener tampoco. Entonces aquí juega el riesgo de, bueno, si tenemos un pueblo que prefiere, a pesar de que hay un virus letal circulando por toda la calle, y a pesar de eso prefiere estar en la calle protestando porque no tiene que comer, porque no tiene trabajo, porque no tiene acceso ni a la salud, porque viven en lugares con pocas adecuaciones. O sea, si la gente prefiere estar afuera arriesgando sus vidas, es porque la situación dentro está peor. Entonces, creo que esto también aplica para ahora, en donde Bogotá llegó al 100% de ocupación de sus camas de terapia intensiva. O sea, 100%, ya no hay una cama más. Llegamos a la ocupación, y ahorita hace poco me llegó el reporte de cuántas personas muertas tuvimos hoy. Más de 500. Más de 500 personas murieron hoy por coronavirus en Colombia. Es una cifra altísima, es una cifra realmente preocupante. Pero a pesar de eso, la gente sigue en la calle, la gente sigue protestando, la gente sigue reclamando, y esto significa que en la balanza de prioridades y en la balanza de cosas que parecen importantes, el reclamar por cosas un poco más estructurales, un poco que vienen más de atrás, es más importante. Eh, Así que la gente está en la calle, la gente sigue, y Duque, que todos los días se para desde su pedestal, que es su programa que se llama Prevención y Acción, y es un programa para el cual utiliza todas las plataformas de los canales. O sea, todos los canales de 6 a 7 están obligados a pasar la casi sabatina de Iván Duque, que es Prevención y Acción, que la ha venido haciendo desde hace un año y que se canceló por primera vez el fin de semana pasado por el paro. No había pasado nunca, transmitió de manera ininterrumpida en su círculo de Gran Hermano, y es un tipo que vive casi que en un mundo de ilusiones. Él se encarga de reportar solamente las cosas positivas, los aviones que llegan con vacunas de Pfizer, los aviones que llegan con las vacunas de Moderna, con las de Sinovac, que a pesar de todo son poquísimas, que a pesar de todo no alcanzan, a pesar de que las negociaciones se hicieron por abajo de cuerda y nunca nos dijeron exactamente cómo fue que lo negociaron, cuánto fue exactamente lo que pagaron por todos esos lotes de vacunas. No nos dijeron ni en qué manera las van a distribuir. O sea, tienen un plan de vacunación abierto al público en el que la gente puede ver cómo funciona en teoría, pero lo que se negoció por abajo nadie lo sabe,
El gobierno lo hizo todo a puerta cerrada y no sabemos hasta ahora, yo creo que, y acá es la especulación de todo el mundo, el sobrecosto, la cantidad de plata que se tuvieron que haber robado de todo esto, tiene que ser una locura, pero no lo sabemos porque no salió a la luz pública nunca. Entonces, en ese sentido, también es un gobierno que no es muy transparente y que la gente en este punto ya sabe que no es transparente, que no le interesa hacerlo, que sigue haciendo las cosas a su manera, manejando, haciendo un control de la pandemia como sea que caiga, como ellos creen que es más conveniente, que gracias al azar, yo creo, no ha sido el peor, o sea, pudo haber sido peor, pudimos haber sido la India y no, pero yo creo que esto se debe más al azar y a que de alguna manera, no sé, el clima influye o los dioses de no sé qué están con nosotros, pero no fue porque Iván Duque brillara por el manejo excelente de la pandemia. Yo me pregunto si es que ese tema de vacunas en un año nos vamos a enterar que hubo full manejos turbios y va a ser el Odebrecht 2.0 en la mayoría de países latinoamericanos. Pensemos en eso porque eh, no sé, o sea, ¿no? ¿Qué puedes esperar si la mayoría de gobiernos que están ahorita en el poder tuvieran los problemas con Odebrecht? Está Kirchner en Argentina, está Bolsonaro en Brasil, está Duque en Colombia, en Perú los Fujimori, si es que ganan, fueron Odebrecht. No puedo decir mucho de Lazo, pero Lenín Moreno fue con Correa y hubo un caso con Odebrecht. Y también mencionar que yo creo que es un poco la tónica que se ha dado ahorita, que es como que o me muero contagiado o me muero del hambre. Si no, Exacto. en Argentina puede ser la memoria protestando o memoria del hambre. Y creo que esta es la realidad de muchos países latinoamericanos. Así para cerrar, una pregunta así bien rápidamente. Supimos que Duque se estuvo reuniendo con la mesa de manifestantes para intentar llegar a un acuerdo. Uno de ellos fue mencionaste que la matrícula cero. ¿Me pueden decir por qué no llegaron a un acuerdo para el paro? Sí, es cierto. Duque se reunió con el Comité del Paro. El Comité del Paro, así para explicarlo súper rápido, tiene una mesa diversa que incluye a diferentes sectores de la sociedad, sindicatos que están muy debilitados en Colombia y son casi inexistentes, el gremio de camioneros, tiene líderes indígenas, líderes estudiantiles, líderes afrocolombianos, tiene distintos grupos que se llegan y hacen una conjunción en lo que sería el Comité del Paro. El Comité del Paro creó un manifiesto de 6 puntos, dentro de los cuales se encuentran algunas demandas que son un poco más complicadas que otras. Estaba el tema de la matrícula cero, estaba la aplicación, la implementación efectiva de los acuerdos de paz de La Habana. Hay varias, o sea, la caída, por ejemplo, de la ley 010 de salud, que sería como la siguiente reforma a la salud. Hay un montón de demandas y cosas que van a requerir que el gobierno de verdad se siente y analice y haga esbozos de cómo va a ser el cambio hacia poder cumplir las demandas del Comité del Paro y de los manifestantes. El tema es que Iván Duque se sentó en Cali, llegó un día a las 11 de la noche después de que había dicho que no iba a ir porque temía por su seguridad, llegó a las 11 de la noche casi que a escondidas y se sentó con líderes de partidos políticos tradicionales, ni siquiera se sentó con gente del paro, eso lo hizo después, que se sentó con los líderes efectivos del paro, pero es un tipo que quiere solamente calmar el agua por ahora, o sea, quiere la solución más a corto plazo que se pueda, o sea, que pueda terminar este mandato en paz y que luego el problema y el chanchullo le quede a otra persona. Y es así, o sea, a Iván Duque no le interesa resolver estos problemas de fondo, no le interesa de verdad cambiar la sociedad, ni hacer una reestructuración del sistema de educación pública, ni del sistema de salud público, ni mirar, ni refinanciar, no sé, el ICETEX, que sería el ente que se encarga de dar préstamos estudiantiles, o sea, no, a él no le interesa nada de esto, él solamente quiere que el agua se calme ahora. En ese sentido, una de las propuestas y una de las cosas que dijo es que se iba a aprobar lo de matrícula cero para las universidades públicas, para personas de estratos 1, 2 y 3, pero solamente por un semestre. O sea, esto es una solución que va de aquí a 6 meses y después ahí verán, eh, quedan ustedes pues a la de Dios y listo. Entonces creo que acá se puede ver que a este hombre no le interesa resolver nada de esto de manera inminente, simplemente le interesa calmarlo todo lo más pronto posible y poder salir por la puerta grande como él quiere hacerlo y listo. Entonces aquí está el mayor de los problemas. Tenemos un presidente al que no le interesa, tenemos un partido político oficial al que no le interesa.
Es muy importante esa que mencionas porque me recuerda mucho a Lenín Moreno. Creo que capaz se está aconsejando con él porque todo este año de pandemia él también pasó de vacaciones viendo el fútbol. Ah, perdón, MasterChef era lo que veía. Así que creo que se está aconsejando con él definitivamente. Sí, eso fue brutal. Ahorita que lo hiciste acuerdo, justo el día que hubo las revueltas en las cárceles de él felicitando al campeón de MasterChef. Ay, Y así es. qué gran máquina de memes se nos va. Ya Y la nada. verdad que cierto que Lenín Moreno apoyó a Duque diciendo que hay una supuesta estabilización que viene de Venezuela y de la izquierda con Correa y Maduro, que por cierto no se crean eso porque ya se intentó hacer aquí en Ecuador y no fue muy cierto. Ya estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecer primero a Cara por haber venido. Ha sido una conversación muy interesante que me ha hecho realmente caer en cuenta. Creo que en realidad todos los días caigo en cuenta lo parecidísimo que somos todos los países latinoamericanos y especialmente que somos vecinos. Cada vez me acuerdo que somos muy parecidos. Deberíamos querernos más, hasta en el fútbol. Deberíamos querernos más, en serio. No, basta de... Deberíamos, sí, Hay que pero promover un movimiento de amor entre los vecinos, definitivamente. refundar la patria grande, ya está dicho. Sí, ya hemos hablado de esto y una, una invitada justamente de Colombia nos dijo que deberíamos volver a ser la Gran Colombia. Creo que con el paso del tiempo se va a volver una posibilidad bastante probable. No sé qué vaya a pasar los próximos meses con Ecuador y el dólar, pero bueno. Aprendamos los errores de Simón Bolívar y Santander y pongamos a alguien que no sea tan político en el puesto del poder. Creo yo que esa es la clave. Ahí no nos dividamos tanto. Pero bueno, muchas gracias, Caro, por haber venido. Ha sido una conversación muy chévere. Como siempre, es una conversación chévere contigo. Y nada, no sé si José quiere algo que decir. No, como siempre agradecerte, estuvo espectacular la charla de hoy y bueno, esto es para continuar justamente, no sé, esta idea de que hay que generar más espacios en los cuales podamos compartir ideas. Lo que dijimos es en serio, deberíamos comenzar a a comenzar a abrazar a los vecinos y más que nada dar, o sea, entender qué está sucediendo en los otros lugares. No, hay que entender que este mundo es complejo y lo que le afecta al uno tarde o temprano nos va a terminar afectando a nosotros como individuos, así de complejo puede llegar a ser todo el entorno. Y bueno, eso agradecerte. No sé si quieres, bueno, una frase final que quieras decir, algún consejo, alguna idea que quieras compartir sobre, sobre lo que está sucediendo y lo que puede seguir sucediendo en Latinoamérica, porque había un filósofo chileno, no me acuerdo el nombre en este momento, que decía que probablemente este tipo de muestras, este tipo de protestas se van a seguir replicando con el paso del tiempo, porque como está constituido los estados acá en esta parte, en Sudamérica puntualmente, eh, no sé, tiende a causar este tipo de descontentos. Sí, bueno, frase para cerrar. Bueno, 100 años de soledad, nuestro famoso libro de nuestro famoso escritor, que ni siquiera pensó pronunciar su nombre porque a esta altura ya es una leyenda, arranca con la frase de que el coronel Aureliano Buendía, cuando estaba frente al pelotón a punto de ser fusilado, recordó cuando iba con su padre a las montañas. Y creo que esto tiene que replicarse en Colombia y debería ser una metáfora. Colombia es la patria boba que repite sus errores una y otra vez y otra vez y otra vez porque se le olvida, porque se nos olvida. Somos seres humanos y cuando las cosas están estables y cuando las cosas están bien, se nos olvida. Entonces, quisiera cerrar este episodio y mi intervención diciendo que ojalá podamos ser más como Aureliano, como nuestro coronel y recordar un poco más porque la única manera de no repetir todo lo que venimos haciendo mal es acordándonos de qué es lo que ha estado pasando. Y con eso, bueno, cierro y les doy las gracias también por la invitación, porque fue una conversación
Muy linda, una conversación súper productiva. Siempre me hacen pensar cosas y generan disparadores en mi cabeza. Así que muchísimas gracias a los dos. Y bueno, Ricky que no está presente, pero su espíritu está con nosotros. Y bueno, nada, gracias otra vez. Si no entendieron esa referencia al principio de que dijo Caros, pueden coger la puerta e irse de ese podcast y no volver. Muchas gracias. No, mentira. Muy buena reflexión. Creo que estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Es full verdad. Y como siempre repito, Macondo es toda América Latina, así que sí. Y nada, yo recordarles antes de despedirnos que el próximo martes, o sea, no este martes que sacamos capítulos, sino el martes 25 no hay episodio, porque el lunes vamos a tener un live para hablar de la despedida de Lenny Moreno, para hablar lo que entra Lazo, tal vez tengamos algunos invitados, nos vamos a reír mucho, eso sí es verdad, y no sé, aunque todo puede cambiar, todavía puede caer otro cohete y no sé, aquí somos muy desorganizados, así que puede pasar o no puede pasar. Les voy a dejar colgado con ese cliffhanger, por así decirlo. Muchas gracias, Cara, de nuevo. Y nosotros nos despedimos y nos veremos, creo que la próxima semana. Hasta luego.